Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 138, 139, 140, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 7, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 138. Aquellos que desnudaron sus colmillos. Me materialicé entre el rey Asparov y Palermo con mi escudo levantado para bloquear el swing del cardenal. El impacto de la colisión hundió mis pies en el pavimento de piedra de la calle. Apreté los dientes y empujé contra la fuerza del golpe con mi escudo, creando una abertura para que golpeara a Palermo con mi espada. Aunque el aire en sí estaba dividido, Palermo había dado un salto atrás para evitar el golpe, además, añadió un salto hacia atrás a su retirada, poniendo aún más distancia entre nosotros. El tamaño masivo de Palermo causó grietas en el piso de piedra en el que aterrizó. Nunca encontré un monstruo como este antes. Sacudí mi brazo izquierdo para deshacerme del entumecimiento mientras gruñía. Mi actitud despreocupada solo pareció enojar a Palermo. Sus ojos rojos inyectados en sangre brillan más y más mientras su rostro se transforma en un rostro aún más aterrador. ¿Qué demonios eres? ¿Compartes los métodos de transferencia del Papa? No hay manera de que un humano pueda bloquear mi ataque con una mano. Mientras salía la saliva de la boca como de pico de Palermo mientras me gritaba, Ariane, Chiome y yo compartimos una mirada. Si sus palabras eran creíbles, el Papa de la religión Iruku era capaz de usar la magia de transferencia tal como yo era. Si bien fue extremadamente útil en sí mismo, se convirtió en una herramienta bastante problemática en manos del enemigo. Pensé que habíamos encontrado a la mente maestra detrás de estos incidentes relacionados con la iglesia cuando apareció uno de los cardenales, pero parecía que el Papa era el verdadero cabecilla. No, incluso si los soldados no muertos no necesitaran mucho apoyo logístico, sería extraño si el que controla la organización no hubiera estado involucrado en la preparación de 100.000 soldados. Embotellé esa cadena de pensamiento por el momento, y fijé mi mirada en el enemigo antes que yo. Ariane y Chiome se acercaban lentamente con las armas alzadas, probablemente con la intención de apuntar al punto ciego de Palermo, así que necesitaba ofrecerles apoyo en el frente. No soy un humano, sino un elfo. Lamento que tu oponente sea de una raza tan baja. Los pelos en el cuerpo de Palermo se levantaron cuando me encogí de hombros y hablé. Un elfo. También eres un elfo. Palermo se aplastó una mano contra el suelo con ira, mientras que la otra mano atrapó los escombros que se crearon, lanzando los trozos de pavimento hacia Ariane y Chiome. KCH. ¿Qué? Sus reflejos sobrenaturales permitieron a dos esquivar el ataque sorpresa. Sin embargo, algunos de los otros soldados que estaban detrás de ellos fueron hechos trizas por los restos voladores. No me había quitado los ojos cuando los atacó, por lo que debe haber tenido un amplio campo de visión. La moral de los soldados se desplomó cuando vieron el abrumador poder destructivo de Palermo. Palermo sonrió cuando notó que su cerco se había roto antes de que él volviera su atención hacia mí, aparentemente notando algo. Ahora recuerdo. Eres ese caballero plateado que mató a Charos. Palermo asintió con la cabeza junto con esa inserción mientras yo estaba allí, sosteniendo mi espada e intentando entender qué quería decir. Alrededor de mi cuello, Ponta soltó un kiun. Aparentemente tan confundido como yo. ¿Quién es Charos? No recuerdo haber matado a nadie llamado así. Aunque nunca conocí a la persona que Palermo llamaba Charos, de repente me vino a la mente un antiguo enemigo al que pertenecía el nombre. No tenía pruebas, pero podría haber sido la monstruosidad con la que luché en Tajiento. Palermo, como si hubiera estado leyendo mis pensamientos, me señaló y comenzó a reír. Está bien. El que peleabas en Tajiento era el cardenal Charos. Ese tipo era el más débil entre los 7, pero no era tan débil como para que un hombre común pudiera vencerlo. Sin embargo, ni siquiera me trates de la misma manera. Ariane y Chio me vieron nuestro intercambio jugar con expresiones de asombro. Había al menos otros 5 monstruos como este. Entonces, la monstruosidad que enfrenté en Tajiento no era solo esta persona de Charos, sino que se había declarado claramente que había estado bajo el control de la religión Iruku. Entonces esa vulgar oruga era tu amiga. ¿La teocracia Iruku era solo un país de muertos vivientes? Gaa, oruga. Una descripción adecuada de ese idiota, pero tengo que preguntar, ¿qué están haciendo los elfos en una ciudad humana?
Una sonrisa brutal se formó en la cara de Palermo mientras reía. A pesar de que era consciente de que había matado a Charos, debido al hecho de que había sido el más débil de los 7, Palermo no me temía. Aunque no diría que Charos había sido un enemigo poderoso bajo ninguna circunstancia, él tampoco era alguien a quien llamaría débil. Y Palermo se había situado por encima del cardenal caído. Todavía sentía los efectos secundarios de usar la divina habilidad de caballero fuera de la ciudad, así que esta sería una pelea difícil. Dirijo mi mirada a ambos lados de Palermo mientras pensaba en las cosas. Sin embargo, esta vez tengo compañeros confiables a mi lado. Los ojos dorados de Ariane y los ojos azules de Chiome se encontraron con los míos debajo de mi casco. Todos estábamos de acuerdo. Tenemos nuestras circunstancias. No tengo que explicarme a un mono general. Fue una provocación barata, pero no estaba acostumbrado a provocar a la gente, y fue lo mejor que pude hacer en el acto. Eso es lo que pensé, pero el enemigo no pensaba lo mismo. Bastardo. ¿Cómo te atreves, una raza inferior, a ridiculizar el poder que me ha otorgado el Papa? Él era exactamente como un mono enojado. Sus músculos se hincharon y las venas se hincharon en su cabeza mientras gritaba sus maldiciones. Sus ojos fueron consumidos por un rojo aún más sangriento cuando el enorme cuerpo de Palermo saltó hacia mí. Parece que se volvió realmente imprudente. El destino del salto de Palermo estaba justo enfrente de mí, mi espada comenzó a encenderse cuando invoqué una habilidad en represalia. Espada del juicio. Apareció una formación mágica en el lugar donde Palermo aterrizaría antes de que una espada de luz destinada a golpearlo saltara al aire. Sin embargo, Palermo dejó escapar un poderoso rugido y rompió la espada con su puño de martillo. El sonido del cristal al romperse llenó la zona cuando Palermo destruyó por completo la espada de la luz. ¿Qué? Aunque esperaba que esquivara la espada del juicio, nunca pensé que lo aplastaría con sus propias manos. Honestamente, su enorme forma de simio hizo que lo tratara como un monstruo de carrera física en lugar de un no muerto. Aunque es la primera vez que veo esta magia, aunque no es tan fuerte. Incluso mientras se reía al aterrizar, el cuerpo de Palermo se tensó preparándose para su próximo ataque. Bloqueé el primer golpe con mi escudo, pero ya se había preparado para el seguimiento. Había preparado su tercer puño para otro golpe, pero Palermo huyó a la acera para evitar mi contraataque. Sin embargo, Ariane y Chiome ya habían cubierto la distancia entre nosotros y habían lanzado sus propios ataques. Llama infernal, reduce todo lo que consumes a las cenizas. Ariane desató su magia del espíritu de fuego, las llamas comenzaron a enrollarse alrededor de su espada antes de extenderse como un látigo, arremetiendo contra Palermo como si tuvieran voluntad propia. Sin embargo, las llamas se extinguieron con un movimiento de su brazo. Fácilmente había volado la habilidad mágica del Santo Caballero Espada del Juicio con su mano desnuda, y parecía que él podría hacer lo mismo con otra magia. Pero, hubo resultados. Pequeñas manchas de piel quemada aparecieron en el brazo que había utilizado para extinguir el ataque de Ariane. Si bien era capaz de resistir la magia, no fue capaz de evitar el calor generado por la magia. Además, parecía carecer de la rápida capacidad regenerativa que Charos había poseído. Estilo de agua. Lanza de agua. Chiome hizo su movimiento y atacó Palermo con su ninjutsu. Su mano derecha brilló levemente antes de que una pequeña y ondulante corriente de agua brotara. La corriente inmediatamente tomó la forma de una lanza que Chiome procedió a arrojar a nuestro enemigo. ¿Un hombre bestia capaz de magia? Desgraciado e impúdico. Palermo miró a Chiome mientras la maldecía. Esperaba que Palermo simplemente golpeara la lanza de agua como lo había hecho con las otras formas de magia, pero debe haber sido malo con los ataques penetrantes porque simplemente se escapó. Sin embargo, Chiome había predicho la reacción de Palermo y preparó otro ataque por adelantado. En el instante en que saltó para evitar la lanza, dos lobos acuáticos creados por el ninjutsu de Chiome lo atacaron por la espalda. Sus lobos casi transparentes eran difíciles de detectar si se les daba distancia suficiente. La manera llamativa en que arrojó su lanza no había sido más que una distracción para ocultar el verdadero ataque. Tal era la táctica del ninja Chiome. A diferencia de los lobos salvajes, que habrían ido en busca de la garganta de su víctima, bajo el control de Chiome, los lobos acuáticos atacaron los tobillos de Palermo. Palermo medía 4 metros de alto, su tamaño y masa muscular deberían haber sido un punto ciego natural. Sin mencionar que los lobos de agua eran casi invisibles. ¡Uah! Maldición. La peste de los hombres bestia. Palermo hizo una mueca cuando uno de los lobos mordió su tobillo, indicando que el daño había pasado. Aún así, antes de que el otro lobo pudiera atacar, Palermo saltó sobre una pierna.
Sin embargo, el lobo de Chiome no había liberado su comprensión. Su ninjutsu fue una técnica que le dio control total sobre los lobos de agua manifestados. Ella no permitiría que su presa escapara tan fácilmente. En el momento en que Palermo saltó al aire, Chiome trepó a un edificio cercano y utilizó otra habilidad ninjutsu. Estilo de agua. Lanza de agua. Palermo todavía estaba siendo llevado por el impulso de su salto y no tenía forma de evitar que la lanza volara hacia él. La lanza logró perforar la superficie del hombro de Palermo. A diferencia de las llamas extendidas de Ariane, el poder de la lanza se había enfocado en una zona de estrique mínima. ¡Gaaaaa! ¡Mierda! Gritó Palermo mientras su postura se hacía añicos mientras él todavía estaba en la zona media. Independientemente de ser un ser humano o un elfo, el tremendo poder de Palermo era una amenaza mejor neutralizada al restringir sus movimientos. Quizás para alguien como Ariane, Chiome y sus ataques no fueron más que movimientos brutales. El poder no tenía sentido si tus ataques podían predecirse con bastante antelación. Como dice el refrán, no existe lo que no se puede ganar. Di un paso adelante para dar un golpe decisivo. Evil Sealing Holy Sword. Era una habilidad caballero santo súper efectiva contra los no muertos. La espada del trueno sagrado comenzó a brillar con una luz brillante mientras mis ojos se fijaban en la caída de Palermo. Apreté mi agarre y levanté mi espada para cortarlo. Palermo logró zafarse en el último segundo, pero el tamaño de su cuerpo y su forma anormal facilitaban el golpe. Uno de los brazos que crecía en la espalda de Palermo había sido cortado por mi cuchillada, su cuerpo rodando hacia un lado para cuando alié mi espada otra vez. La luz que había cubierto mi espada era extremadamente tóxica para el cuerpo no muerto de Palermo, ya que la carne alrededor de la herida estaba carbonizada y se estaba desmoronando. El aire vibró, con el grito del monstruo que Palermo se había convertido mostrando agonía. Las grietas comenzaron a formarse en su pecho, filtrando sangre ennegrecida, mientras Palermo se las arreglaba para esquivar mi próximo ataque al alejarse desesperadamente. La victoria no sería tan fácil de obtener. Baba goteaba del pico de Palermo mientras sus ojos redondos se movían frenéticamente por la zona, aparentemente en busca de algo. Su mirada finalmente se concentró en su propio brazo amputado. Sin embargo, junto con su brazo, Palermo también pudo ver a Ariane riendo sin miedo mientras la hacía rodar por el suelo con su pie. Las llamas infernales reducan todo a cenizas en respuesta a su canto. Una llama intensa encendió el brazo cortado, completamente devorando en cuestión de segundos. Cada pelo en el cuerpo de Palermo se puso en punta cuando dejó escapar otro grito pero de furia. Según la forma en que actuó, Palermo no tenía la capacidad de regenerar el brazo, pero sí tenía alguna forma de volver a conectarlo. Sin embargo, Ariane literalmente había reducido esas esperanzas a cenizas. A toda velocidad. Con un grito primordial, Palermo cargó contra Ariane con una velocidad sobrehumana. Detener un peso pesado no sería fácil. Ariane Dono. Flaming Dragon Slash. La insté a esquivar mientras lanzaba un ataque de alcance medio. El rayo de energía que lanzó la espada del trueno sagrado golpeó la cabeza de Palermo pero se dispersó de inmediato. Si bien su impulso se ralentizó, el ataque fue ineficaz en general. En otro lugar, la onda de choque resultante de mi ataque hizo volar las tejas de los tejados. No se pudo evitar, las calles estrechas dificultaban el uso de ataques de medio y largo alcance. Ariane chasqueó su lengua y tenía una expresión exasperada cuando usé dimensional de paso para colocarme entre ella y Palermo. Las implicaciones de su mirada eran claras. Madre Tierra, devuelve todas las cosas a la tranquilidad, traga todo debajo de la tierra. Ariane perforó gradualmente el suelo con su espada cuando un hechizo parecido a una canción escapó de sus labios. La punta de su espada se hundió en un espacio entre el pavimento, y las ondas comenzaron a extenderse en forma de abanico desde el punto de contacto. El barro brotó del suelo y comenzó a erosionar las piedras una por una. El suelo se había convertido en un atolladero, pero se movía como si estuviera vivo, tragándose todo en un pantano sin fondo. El rango del lodazal se extendió rápidamente, causando que algunos de los edificios cercanos comenzaran a colapsar mientras devoraban sus cimientos, mientras los soldados que habían estado observando la pelea huyeron gritando. En el medio de la turbera carnívora de Ariane se alzaba un Palermo detenido. Ya estaba metido hasta las rodillas en el atolladero y su peso le estaba hundiendo aún más. ¿Qué es esto? Mis piernas no se moverán. No, algo está entrando en mi cuerpo.
gritó el enorme monstruo mono confundido dentro del atolladero. A medida que su maniobrabilidad se perdió, los movimientos de Palermo gradualmente se volvieron más lentos a medida que una sustancia blanca comenzó a arrastrarse por su cuerpo. La expansión del atolladero eventualmente se detuvo y casi todos los seres vivos que habían sido atrapados en él fueron devueltos a la tierra. Hubo una cantidad considerable de daño colateral hecho a la ciudad, y me sorprendió un poco que Ariane usara magia de área de efecto aquí. Estoy sorprendido de que este no muerto haya podido retener su cuerpo incluso después de haber sido afectado por esta magia. Aún así, una vez que algo está muerto, volverá a la tierra tarde o temprano. Ariane tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras sacaba su espada del suelo y despejaba la tierra con un grácil balanceo. Imbécil, imbécil, estoy. Incluso cuando su gigantesco cofre comenzó a ponerse blanco y su cuerpo comenzó a parecerse a un árbol muerto, Palermo se acercaba lentamente a Ariane a través de la ira y la determinación mientras le gritaba: llama infernal, reduce todo lo que consumes a las cenizas. Intensas llamas surgieron de la base de su espada una vez más cuando ella repitió su canto, simultáneamente elevando la temperatura a medida que tomaba forma. Ariane ignoró las maldiciones de Palermo mientras apuntaba su espada hacia su pecho. Las llamas que volaron desde la punta de su espada se enterraron en el pecho de Palermo. El fuego se extendió por su cuerpo por un momento antes de que estallaran en una columna de llamas. Mientras su cuerpo era consumido por las llamas, el gemido de la muerte de Palermo se podía escuchar a través de toda Soulia. Sin embargo, duró un momento y solo el sonido de la carne quemada permaneció después. Supongo que eso es todo entonces, Kyun. Mientras enfundaba mi espada, Ponta se desenrolló de mi cuello y dejó escapar un grito para indicar la conclusión de la batalla. Antes de saltar a su lugar favorito, ella desempolvó mi casco con su cola tupida. Mientras sonreía ante las payasadas de Ponta, mis ojos gradualmente peinaron sobre el área una vez más. Aunque el muro interno de la ciudad se escapó sin rasguños, varias de las casas cercanas habían sido medio tragadas por la tierra. Sin embargo, fue un resultado mejor que el recibido por Tajiento. No es que eso sería un consuelo para los residentes afectados. Eso fue increíble, Ariane Dono. Chiome-chan, tú también eras muy bueno. Los dos expresaron elogios mutuos por una victoria bien merecida. Mientras que Ariane dijo que ella y Chiome eran amigas, las dos estaban más cerca de los compañeros de armas que cualquier otra cosa. A veces parecía como si los dos hubieran hecho un arreglo entre ellos, y ese vínculo brillaba aquí. Personalmente, pensé que era muy agradable ver a una chica linda y una mujer hermosa interactuar unas con otras, pero no parecían ser las únicas. Todos los humanos que habían presenciado nuestra batalla quedaron asombrados al mirarnos desde la distancia. Sin hacerles caso, Ariane miró lo que una vez había sido Palermo, antes de volver a abrir la boca. Exageré un poco las cosas, pero espero que su impresión de Ark se haya desvanecido un poco. Cuando dejó escapar un leve suspiro y formuló su declaración, entendí el sentido de todo este incidente. Ella había estado tratando de disminuir el impacto de mi ataque fuera de la ciudad. Ciertamente, la revelación de la verdadera forma de Palermo y la magia que destruyó parte de la ciudad dejaría un fuerte impacto en la gente. Sin embargo, estabas actuando de una manera inusualmente exagerada, Ariane Dono. Y aunque me había molestado, ¿está bien? Todo lo que parece haberse logrado es que la gente ahora piensa que hay más de un monstruo. Ariane se encogió de hombros y evitó el contacto visual cuando le pregunté: ¿está bien? Estaremos hablando con el rey después de esto, ¿verdad? Tener una amenaza efectiva que debería mover las cosas con facilidad, ¿no es así? Mis ojos buscaron a la persona de la que casualmente estaban hablando, encontrando al rey Asparuth parado en el centro de un círculo de soldados con una mirada solemne en su rostro. Aunque creo que acercarse demasiado de algo podría ser venenoso, no tenía idea de cómo Asparuth se acercaría a esta situación. Sin embargo, tenemos que considerar lo que dijo Palermo. Desde que estábamos aquí, el daño se redujo al mínimo, pero hay 5 monstruos más como él por ahí. Ark se jactó de que había sido más fuerte que el tipo Charos con el que tratabas en Tajiento. ¿Era ese el caso? Ariane me miró nuevamente cuando hizo esa pregunta, mientras que las orejas de Chiome se animaron porque también estaba interesada en mi respuesta. Recordé mi batalla con la monstruosidad llamada Charos antes de responder. Bueno, no pretendo presumir de mi propia heroicidad, pero Charos definitivamente ha sido el más problemático de los dos. Miré directamente a Ariane mientras daba mi honesta opinión sobre ambas peleas. Parecía haberse tomado en serio mi opinión y comenzó a acariciar su barbilla mientras pensaba en algo. Ya veo.
Por supuesto, mi opinión se basa en tener la ayuda de Chio Medono y esta vez. No entendí el propósito de su pregunta inicial, pero Ariane descartó mi comentario adicional. No me importa eso, pero, algo tiene que hacerse sobre la religión Iruku. Ella entrecerró los ojos mientras miraba a lo lejos. Capítulo 139. El final del reino de Salma. Borde oriental del reino de Salma, el territorio de Branier. El territorio originalmente era parte del reino de Nosan, pero 70 años atrás, fue otorgado a la familia Branier por su patriarca que encabezó la expansión oriental de Salma. Desde entonces, la familia Branier recibió un título nobiliario y la tarea de gobernar el territorio fronterizo durante generaciones. En el centro del territorio se encontraba un castillo inusual. Antes de que el territorio hubiera sido conquistado por el reino Salma, el señor anterior había residido en una lujosa mansión. Sin embargo, esa mansión se había convertido a su forma actual, completa con una pared defensiva masiva generalmente reservada para fuertes. En una de las oficinas dentro de la residencia, un anciano aguardaba sin descanso en su gran escritorio de madera. Su robusto cuerpo encajaba perfectamente en la espléndida silla, mientras que su cabello gris, ojos afilados, arrugas profundas y bigote que se alejaban no hacían sino aumentar su intimidante figura. Este hombre era Margrave Wendelin de Branier. A diferencia de la nobleza de la capital, Margrave Branier poseía el aura de un caballero o guerrero. Originalmente, las fronteras del reino Salma alguna vez fueron impugnadas constantemente por el reino Nosan, el reino del Fuento y lo que hoy es la teocracia Iruku, que alguna vez fue conocida como el reino Artus, mientras que todos estos países codiciaban la región grande y abundante, tener un ejército con un gobernante como él, generalmente los mantiene a raya. Aún así, las circunstancias de los países vecinos cambiaron hace unos 100 años cuando el poder del reino de Artus fue transferido del rey al papa de la iglesia de Iruku. En aquel entonces, el papa usó a sus santos caballeros para conquistar la ciudad santa, y el reino de Artus desapareció de los mapas cuando el último rey del reino transfirió oficialmente el poder a la iglesia. El papa en aquel entonces había abogado por la paz entre la gente. Después de eso, donde el reino Artus cruzó repetidamente las fronteras e invadió los otros países, el papa pasó su vida estableciendo nuevas fronteras y desde ese momento en adelante todas las invasiones cesaron repentinamente. A pesar de la frontera unilateralmente impuesta, ninguno de los países vecinos se atrevió a oponerse a la teocracia Iruku porque el país se había convertido en el centro de la religión más extendida en el continente y era el hogar del papa. El conflicto entre los tres países tomó el centro del escenario, pero la expansión oriental del reino de Salma fue la última gran invasión. La década de las grandes guerras que abarca las guerras se redujeron a peleas esporádicas. Una de las razones fue que la teocracia Iruku se convirtió en un país bastante próspero una vez que se liberó de las extensas guerras constantes. Al presenciar la recuperación de la fortuna de la teocracia, se generó una sensación de crisis en los demás países, por lo que comenzaron a promulgar políticas que salvaguardarían su seguridad nacional. La nobleza de Salma Kingdom dejó la tarea de defender la frontera de la familia Branier y persiguió el poder dentro del reino mismo. Como resultado, la nobleza que había sido fundamental para la protección del país, dirigió sus esfuerzos para obtener el favor del rey y los placeres de la vida, se convirtió en una rareza para ellos proteger los territorios fronterizos. No se puede negar que el establecimiento de la teocracia de Iruku calmó la lucha entre las naciones vecinas, trayendo la paz a la región, pero persisten dudas acerca de que traiga a la paz a la gente. Aunque la nobleza vivía una vida cómoda, el hombre común estaba agobiado por el costo de su lujoso estilo de vida. No se puede decir que vivieron vidas ricas. Si el país cae en el caos, los nobles de la capital podrían ser demorar mucho para responder. Margrave Branier habló en la habitación que de otro modo estaría vacía y miró hacia el techo mientras reflexionaba sobre estos hechos. Los recientes incidentes en su territorio lo estaban molestando. Primero, hubo avistamientos mencionados en los informes. Monstruos que nunca se habían visto antes habían sido vistos a lo largo de las fronteras del reino, y los testigos los vieron atravesar el río Uiro después de que las criaturas salieran del bosque elfo de Rowen. Luego estaban los informes de que uno de esos monstruos había sido visto persiguiendo una fuerza armada desconocida. Para tener una idea de la situación, Branier había organizado un grupo de búsqueda para los monstruos y la misteriosa fuerza armada. Los soldados que llevaron a cabo la búsqueda encontraron hélices de araña y un humano de 2 cabezas deformadas.
4 de esos monstruos deformados habían sido encontrados en el territorio y aunque los pelotones sufrieron muchas bajas, aún lograron derrotarlos. El hecho de que incluso una de esas criaturas coincidiera con un pelotón en términos de fuerza y la dirección desde la que aparecían, le había bastado para enviar mensajeros a Larissa. El reino Nosan también era un posible objetivo, con esos monstruos persiguiendo a algún oficial a través de su territorio, lo más probable era que ya hubiera ocurrido algún tipo de tragedia dentro de ese reino, por lo que Margrave Barnier había decidido enviar exploradores al reino. No fue una exageración decir que cualquier informe con el que regresaran determinaría el destino del territorio de Barnier. Aún así, todo eso fue en el futuro. Los exploradores necesitarían al menos 3 días para llegar a la capital de Nosan, y 5 días para que los exploradores alcancen la de Salma. El viaje de regreso probablemente tomaría aún más tiempo. A cada parte se le había dado un pájaro, por lo que el informe real no debería tomar el doble de tiempo que el viaje hasta allí. Sin embargo, solo ser capaz de esperar era una perspectiva irritante para Margrave Barnier. Dependiendo de la situación en Larissa, podría necesitar negociar una alianza con Nosan. El margrave se levantó de su silla y miró hacia el mapa que colgaba de una pared cercana cuando oyó unos pasos que se acercaban desde el exterior de la habitación. Había esperado el golpe habitual que debería haber precedido a una entrada, pero nunca llegó porque la puerta se abrió de repente y una cara familiar entró corriendo en la habitación. Disculpe mi alboroto, Wendelin-sama. La mujer que entró corriendo a la habitación no era otra que la asistente personal de Barnier. Una sensación de aprensión se apoderó de la mente del margrave, ya que era bastante inusual para ella entrar en su oficina sin previo aviso y nunca fue del pánico. De hecho, ni siquiera podía pensar en una sola situación que la hiciera actuar a su manera actual. Los exploradores solo se habían ido a la capital hace 3 días. Era demasiado pronto para que llegara un informe, esa fue la idea que cruzó la mente de Margrave Barnier al darse cuenta de la persona detrás de su asistente. Era un joven soldado vestido con el tradicional uniforme de mensajeros. Mientras que el mensajero era uno de los suyos, antes de que Margrave Barnier pudiera abrir la boca, el soldado cerró los ojos y comenzó a gritar su mensaje. La ciudad capital de Larissa está actualmente asediada por una gran cantidad de muertos vivientes misteriosos. Se desconocen sus números exactos, pero se espera que sean al menos 200.000. El rey pide que el valiente margrave envíe refuerzos. Con su mensaje entregado, dejó escapar una exhalación audible antes de aspirar un gran volumen de aire. El contenido de su mensaje fue abrumador. ¿Qué dijiste? Los ojos de Margrave Barnier se hincharon y las venas de su frente comenzaron a latir mientras intentaba obtener la confirmación del mensajero. La capital estaba amenazada por 200.000 muertos vivientes, era una situación en la que cualquiera pediría confirmación, pero incluso un veterano endurecido no habría podido dar una respuesta coherente ante la intimidante figura actual del margrave. Incluso si los muertos vivientes comenzaron espontáneamente a aparecer en cifras superiores a la media, 200.000 de ellos que aparecían de repente desafiaban el sentido común. Había un precedente histórico de que algunos cadáveres que quedaban en campos de batalla viejos ocasionalmente se alzaban como muertos vivientes, pero sus números rara vez excedían los cientos, y dejaban pasar a miles. Para empezar, los números simplemente no cuadraban. En este mundo, cuando dos fuerzas se involucraran en disputas territoriales, prepararían un promedio de 2.000 tropas. ¿De qué tipo de muertos vivientes están compuestos estos 200.000? A pesar de que Barnier había estallado en un sudor frío, se obligó a sí mismo a hacer las preguntas que necesitaban hacerse. Los informes sobre los monstruos araña humanos sugirieron que podrían ser una especie de no muertos, dado sus mitades humanas podridas y que sus cuerpos se desintegran al ser asesinados. En el peor de los casos, 200.000 de esos monstruos araña humanos estaban sitiando la capital. Toda nación humana estaría en riesgo de ser destruida si ese fuera el caso. De acuerdo con el mensajero de la capital, la mayoría de la horda eran soldados no muertos armados, mientras que había algunos monstruos araña mezclados entre sus filas. El margrave dejó escapar un suspiro de alivio ya que se había evitado la peor situación posible. Sin embargo, era solo una comodidad temporal ya que sus números aún permanecían. Si bien el contenido del informe podría ser confuso e improbable para la mayoría de los oyentes, una cierta leyenda fue puesta en primer plano en la mente de Margrave Barnier. No puede ser el rey no muerto. Pero, las leyendas dicen que fue destruido por el imperio.
Érase una vez, donde los muertos vivientes eran meros sirvientes de un monstruo legendario que causó estragos en todo el territorio del imperio. Se decía que su ejército de muertos vivientes superaba los 10.000. Margrave Branier sacudió la cabeza para dejar de pensar así. Ahora no era el momento de buscar una causa, había una situación que debía tratarse. Por cierto, si vienes de Larissa, ¿no has llegado demasiado temprano? Cuando el margrave pidió una explicación, fue su asistente, no el mensajero, quien respondió. Me informaron del asunto antes. Nuestros exploradores se encontraron con el mensajero del rey en busca de refuerzos mientras viajaban hacia la capital. El mensajero es el único que regresó, mientras que el resto del grupo se adelantó para realizar un reconocimiento. El mensajero de la capital entrará en el territorio en breve. Aunque ella habló rápidamente, el margrave asintió con la cabeza mientras su asistente parecía haber recuperado la compostura. Comenzó a resumir la información en su mente e intentó planear su próximo movimiento. Hablando de forma realista, es imposible que los refuerzos lleguen a la capital a tiempo, es posible que tengamos que abandonar la capital todos juntos, pero eso no se puede evitar. El joven soldado se sorprendió por las palabras del margrave. Aún así, mantuvo la boca cerrada al comprender que no estaba en posición de expresar su opinión. El margrave levantó una ceja ante su comportamiento, antes de explicar su decisión a su asistente un punto a la vez. Hay poco que nuestras fuerzas puedan hacer contra 200.000 muertos vivientes. Incluso si la capital se involucra en una guerra de asedio, no se trata de una cantidad de enemigos que simplemente se pueden desgastar. Luego está la distancia y el tiempo. Suponiendo que despliegue una cantidad masiva de refuerzos, ¿tomará días antes de que lleguen? El margrave hizo una pausa por un momento y miró el mapa que colgaba detrás de él. Tomaría 7 días para la infantería, 10 si incluye el tiempo de preparación. El asistente siguió las palabras del margrave. El margrave asintió con la cabeza. La capital también se sentó en una gran llanura, por lo que es imposible para un pequeño ejército luchar contra un ejército más grande allí. Atraer al enemigo al río Uiri y hacer que la corriente desapareciera era un curso de acción más plausible. Sin embargo, era difícil decir con certeza si eso funcionaría. Los enemigos eran no muertos, no humano, por lo que su comportamiento debía ser diferente. No se sabía si la corriente tendría algún efecto sobre un ejército de 200.000 muertos vivientes. Esta no era una situación en la que uno pudiera ser optimista. Si los monstruos araña humanos avistados habían sido exploradores, entonces era solo cuestión de tiempo antes de que el ejército pusiera su mira en su territorio. Margrave Branier comenzó a preparar contingencias en caso de tal evento mientras daba instrucciones a su asistente. Envía un mensaje al fuerte a lo largo del río Uiru. Si encuentran una unidad de muertos vivientes, abandonen el fuerte y se retirarán a la capital. Todas las armadas disponibles en el territorio deberán reunirse aquí. Informe a cada pueblo que cualquier cultivo que esté listo para la cosecha debe traerse aquí, con efecto inmediato. El ayudante estaba ocupado anotando las instrucciones del margrave en una esquina de un documento cuando otro soldado entró en la habitación. Milord, el pájaro de los mensajeros de Nosean regresó. Este es el informe. El soldado que había abierto la puerta de la oficina saludó al margrave antes de acercarse para entregarle un pequeño pergamino. Los pájaros fueron uno de los medios de comunicación más rápidos en este mundo, pero debido a sus instintos de orientación natural, solo podían enviar mensajes de una manera. Además, llevó tiempo y esfuerzo entrenar a las aves como portadoras, lo que les imposibilitó convertirse en el medio normal de comunicación. Un informe del grupo Nosean. Muy pronto. A pesar de que su llegada se sumó a las sorpresas de hoy, Margrave Branier recibió el trozo de papel y miró por encima. La expresión del margrave cambió cuando leyó las pocas oraciones escritas allí. La asistente entrecerró los ojos cuando vio el extraño comportamiento del margrave, quien, al detectar su curiosidad, le entregó el pergamino para que pudiera leerlo por sí misma. Cuando recibió el mensaje y escaneó el contenido del informe, Branier comenzó a frotarse la sien con el dedo índice. Aparentemente, la capital del reino Nosean ya había sido atacada. Margrave Branier asintió tranquilamente mientras hablaba el informe en voz alta. Había esperado tanto, pero luego fue el resto del informe lo que hizo que él se limpiara el sudor frío de su cuello con el dorso de su mano. ¿Qué está pasando en el mundo en esta región? Innumerables conjuntos de armaduras quemadas se encontraban dispersos por la llanura fuera de las murallas de la ciudad. Si bien una de las puertas fue destruida, la ciudad en sí misma solo sufrió daños mínimos, y los esfuerzos de restauración ya están en marcha.
Aunque la expresión del margrave permaneció reclamada, la alegría en su voz al descubrir una posible salida de esta pesadilla no podía ocultarse. El hecho de saber que se había logrado un gran avance en algún lugar ofrecía una pequeña esperanza para su propia crisis. ¿Fue solo como el ataque a Larissa? No podemos estar seguros sobre la escala, pero si ese fuera el caso, entonces el reino de Nosean logró luchar contra la destrucción. Sin embargo, una vez que terminó de analizar la situación desde un punto de vista objetivo, miró hacia su señor. A pesar de que él entendía a qué se refería, la expresión del margrave se había vuelto amarga. Si el territorio de Branier no podía detener la invasión de muertos vivientes, los 200.000 muertos vivientes invadirían y destruirían la región antes de viajar hacia el norte y atacar de nuevo a las fuerzas del reino de Nosean. Aún así, esto también significaba que posiblemente había una ventaja para los habitantes del territorio de Branier. El reino de Nosean y los señores feudales del territorio de Branier a menudo se habían enfrentado entre ellos, pero lo último que hubieran querido era una gran invasión de muertos vivientes, lo que los había abierto a una alianza temporal. Después de todo, era literalmente imposible negociar con este tipo de enemigo. Incluso si una alianza no pudiera formarse, podrían haber estado dispuestos a ayudar a aliviar lo peor de la invasión por pura autopreservación. Aunque, con la situación actual, sería mucho mejor para Nosean si el territorio de Branier fuera borrado del mapa. En el peor de los casos, Nosean confiaba en sus contramedidas contra los muertos vivientes. Si ese fuera el caso, lo más probable es que rechacen cualquier pedido de ayuda del territorio de Branier. Sin su apoyo, la casa de Branier se quedaría para defenderse de los 200.000 muertos vivientes solos. El mismo territorio que una vez había pertenecido al reino Nosean, antes de que hubiera sido conquistado durante una invasión. Todo lo que el reino Nosean tenía que hacer era esperar hasta que fueran derrotados y acabar con los muertos vivientes, esencialmente reconquistando el territorio con relativa facilidad. No entrarían en posesión de todo el reino de Salma, ya que Larissa habría sido destruida en ese momento. La capital del reino de Salma era una ciudad portuaria, por lo que la nobleza podría escapar a través del barco, pero incluso si regresaran, carecerían de los soldados y el poder necesarios para oponerse al reino Nosean. A pesar de que intentó formar contramedidas una vez más, el margrave suspiró después de imaginar el futuro sombrío. Incluso si hago eso, nada sucederá a menos que actúe. Personalmente tendré que actuar como mensajero de la capital del reino Nosean. Si no podemos unirnos, entonces todo se perderá y la gente se verá obligada a evacuar. Necesitamos hacer la preparación necesaria, el tiempo es esencial. Margrave Branier miró hacia el techo para sacudirse la fatiga, antes de volverse hacia su asistente y darle instrucciones. Cuando me vaya como mensajero, tú y el comandante caballero se quedarán en mi lugar. Los dos mensajeros aquí seguirán tus órdenes. Ella toma las decisiones, ¿entendido? Reino de Salma podría no estar en el mapa para esta fecha el próximo año. Si sobrevive o no el territorio de Branier descansa sobre los hombros de todos aquí. Los dos mensajeros solo pudieron tragar audiblemente mientras escuchaban al margrave. Estaré fuera. Con una breve despedida, margrave Branier agarró su capa favorita y rápidamente salió de la oficina. Capítulo 140. Reunión con el rey de Nosean. La ciudad capital de Nosean, Soalia se había construido una torre cúbica cerca de la pared interior como una especie de puesto de comando en caso de que la ciudad necesitara luchar en una batalla defensiva. Era un edificio de ladrillo práctico que carecía de elegancia. Los senderos angostos, las pequeñas fuentes de luz natural, debido a las ventanas pequeñas y la habitación relativamente estrecha simbolizaban el propósito del edificio. Una cierta habitación en el edificio se sentía aún más estrecha que el resto de ellas ya que las personas reunidas aquí se sentaron una frente a la otra. 4 personas se habían sentado en una mesa, que no era una obra maestra pulida como las que se encontrarían en un palacio, sino una tosca tabla que se asentaba sobre 2 piernas inestables. 2 de los asientos fueron ocupados por el rey Asparuz del reino Nosean y su hija, la princesa Lille. A sus espaldas estaban Saar y Nina, los caballeros que habían sido responsables de proteger a la princesa, mientras los ministros del país se alineaban en la pared. En el otro lado de la mesa estaba el elfo oscuro de orejas puntiagudas y piel lila ariana y un caballero vestido con una armadura de plata de cuerpo entero que se removía en la desvencijada silla debajo de él, en otras palabras, yo mismo. Otra persona, un hombre bestia gato de pelo negro vestido con agarraderas negras, Chiome, estaba detrás de nosotros, sosteniendo a Ponta contra su pecho. Si no hubiera sido por Ponta, el atuendo oscuro de Chiome la habría confundido con el fondo de la habitación tenuemente iluminada.
Si uno bajara la guardia, la habrían perdido de vista. En la habitación silenciosa, fue la princesa Lille quien abrió la boca primero. Permítanme presentarnos una vez más. Este es mi padre y el rey del reino Nosan, Asparuz Nosan Soulia. Tiene mi más sincero agradecimiento por ayudarnos a través de la difícil situación de nuestro país a petición de mi hija. Elfos y hombre bestia. El rey Asparuz interrumpió a su hija inclinando la cabeza y ofreciendo una autopresentación y una disculpa. Los subordinados del rey soltaron un jadeo audible cuando vieron su comportamiento, pero el silencio superó la habitación una vez más, ya que todos contuvieron la respiración. Personalmente, no estaba tan sorprendido por esto. La religión Iruku, en la que los elfos y los hombres bestia eran objeto de desdén, se practicaba ampliamente en este país. El rey acababa de bajar la cabeza a los miembros de esas razas, así que esperaba que alguien se quejara de ello, pero los estadistas se mantuvieron en completo silencio. De vez en cuando, su mirada se centraba en Ariane o en mí, pero sus ojos se alejaban cada vez que uno de nosotros los atrapaba. Los hombros de Ariane temblaron y una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras miraba su comportamiento. Hace un momento, los tres terminamos con el monstruoso alborotado de Palermo, por lo que eran naturalmente precavidos, no, estaban aterrados de nosotros. Honestamente, nuestro manejo de Palermo nos dio una ventaja conveniente en las negociaciones, ya que el desprecio que esperaba no estaba presente. Las conversaciones no continuarían si las cosas se dejaban como estaban, así que me encargué de comenzar nuestras presentaciones. Soy Arg Laratoya del Gran Bosque de Canadá. A mi lado está, de manera similar, soy Ariane Glennis Laratoya. Una vez que terminé mi presentación, Ariane dio su breve presentación después de que la insté con una mirada. Mis ojos se posaron en Chiome y Ponta después, pero mientras sus orejas de gato se movían ligeramente sobre su cabeza, ella permaneció en silencio y tuve que presentarla. Este es Chiome Dono. Kyun. Y esa es Ponta. Ponta se reafirmó cuando terminé de presentar a Chiome, así que la agregué también antes de volver al rey. Entonces, vayamos directo al punto principal. La tensión en la habitación aumentó a mi declaración. La diplomacia de la cañonera fue un poco extrema, pero también podría aprovecharla al máximo. Ya has escuchado algo de la situación de la princesa Lille, pero aceptamos su pedido de ayudar a liberar la capital. Aunque el nivel de apoyo se desvió de lo esperado, la princesa había aceptado cierta compensación. Por el bien de nuestros hermanos élficos y nuestros aliados bestia, no nos importan un poco las dificultades. Corté mis palabras y calculé la reacción de todos. Fue una breve explicación para informar al rey que nuestros esfuerzos para rescatar a la capital se habían realizado bajo el empleo de la princesa Lille, justificando así nuestras acciones. De todos modos, esa era mi intención. Varios de los ministros del reino miraron a la princesa en completo desconcierto. He oído sobre tu recompensa de Lille. Por supuesto, tenía la intención de cumplir las promesas de mi familia y entregar su pago ganado desde el principio. Sin embargo, ¿está seguro de que no hay errores dentro del contrato? Para que todos los que están aquí puedan estar informados, ¿podrían reiterar qué tipo de pago buscan? Ariane me lanzó una mirada de soslayo y un pequeño gesto con la mano cuando el rey Asparuz nos preguntó audazmente sobre nuestras demandas. Nuestras demandas son las siguientes. Primero, solicitamos la entrada al tesoro de este país. Y segundo, la liberación inmediata de todos los esclavos élficos y hombres bestia, y también que se imponga una multa para cualquiera que sea sorprendido esclavizándolos en el futuro. Podía escuchar la charla retumbar a nuestro alrededor una vez que hablé de las demandas controvertidas establecidas como nuestra recompensa. Como estábamos exigiendo un cambio de las leyes de esta nación a cambio de trabajo mercenario, los argumentos eran inevitables. Sin embargo, tuvimos el poder de presionar para la aceptación aquí. Es una recompensa por los esfuerzos que aseguraron la supervivencia de su país. Puede ser mezquino para mí, pero hemos hecho el trabajo para ganarlo. Nuestra codicia está en línea con el esfuerzo que gastamos para hacer esas demandas. Mis ojos vagaron hacia Lille, que estaba sentada frente a mí, mientras lentamente asentía con la cabeza de acuerdo con mis comentarios. Simplemente refiriéndose a la supervivencia de su país, estaba reforzando nuestra posición con nuestros logros anteriores, al tiempo que ejercía nuestras capacidades como una amenaza para el país que nos debía. El rey Asparuz parece haberse dado cuenta de eso, su sonrisa permaneció cuando él respondió de una manera agradable, pero los músculos de su cuello se tensaron contra su piel. Es ridículo considerar esa codicia. La posesión de esclavos elfos y bestias está prohibida dentro de nuestro país.
Emancipar a los esclavos poseídos ilegalmente es una recompensa bastante barata para que proporcionemos. Toda charla se detuvo ante la declaración del rey. Parece que hice una promesa del rey. Ariane y yo nos miramos fijamente el uno al otro antes de que ella me diera un pequeño asentimiento. ¿Sería un buen negocio eliminar la religión profundamente arraigada de Iruku? No, ya había muchas razones para eliminar la religión Iruku. Sin embargo, dudaba que la religión fuera purgada, incluso si la solicitáramos. De hecho, el país podría dividirse en fieles partidarios de la iglesia y absolutistas si presiona el tema. Después de todo, la razón principal de la situación actual era yo. Era un ángel que había aniquilado al ejército de muertos vivientes. Las historias de Michael se propagarían entre la población en general. Muchos de los residentes de la ciudad habían sido evacuados del área entre las paredes internas y externas cuando parecía que se convertiría en un campo de batalla, pero los que estaban detrás de la pared interior vieron al ángel que descendía del cielo. Por supuesto, los soldados que habían estado luchando en el segundo muro y los ministros de alto rango dentro de esta sala sabían la verdad. El ángel muy adorado había descendido por orden de un elfo. Algo que nadie creería. El ángel que apareció frente a los habitantes de la ciudad creyó que su Dios envió al ángel en respuesta a su difícil situación. Una multitud de ciudadanos había presenciado la desaparición de Palermo y los rumores de que el cardenal se estaba manchando su mano con el mal ya habían comenzado a extenderse también. En este momento, la religión Iruku estaba en una posición delicada en la ciudad. Podría decirse que la fe en los escalones superiores de la iglesia se había desplomado, pero la fe en la doctrina había aumentado para las personas que presenciaron el milagro. ¿Qué hacer? Mientras traté de resolver las cosas, el rey Asparuf sacó el tema primero. En ese momento, si se creía al cardenal Palermo, la razón por la que asumió esa forma terrorífica recae en el actual papa de la religión Iruku. Este es un asunto muy serio para nosotros. La religión Iruku se ha extendido a muchos países humanos de todo el continente, que aquellos directamente debajo del Papa, el escalón superior de la iglesia, son monstruos, es algo que ninguno de los que aquí creerían. El rey Asparuf dejó escapar un gran suspiro mientras hablaba antes de inclinarse hacia mí con una expresión seria en su rostro. Me gustaría preguntarte, ¿no, Artono? Parece que el cardenal Palermo sabía de ti. Me parece que ya mataste a otro cardenal según lo que escuché. Aunque parecía humano, sabías que había sido un monstruo desde el principio. Aparentemente, querían saber si los elfos estábamos al tanto de los otros asuntos de la iglesia Iruku, como este intento de conquista de detrás de escena. Sin embargo, solo conocí a otro cardenal en Tajiento y lo derroté por casualidad. Solo estábamos investigando la religión Iruku por lo que le sucedió al hermano de Chiome. Aunque no sabía cómo responder a la pregunta, Ariane inesperadamente respondió. Los encontramos antes por casualidad. Pero, era inevitable que descubriéramos su secreto. Sus ojos dorados adquirieron un brillo salvaje mientras miraba a la gente en la habitación, era como si los desafiara a desafiarla. Varias personas involuntariamente regresaron cuando se vieron atrapadas en su mirada. Era lo mismo en el reino de Roden. Ariane no tenía misericordia para los esclavistas elfos y bestias, especialmente aquellos en una posición de poder. La única excepción parecía ser niños humanos. Fue bastante afortunado que quien nos había contratado fuera la princesa libre. ¿A qué te refieres? El rey le pidió a Ariane que explicara lo que ella dijo con cara seria. Aunque no estoy familiarizado con la doctrina Iruku, después de ver Palermo puedo adivinar por qué eliminan a los elfos y hombres bestia de las ciudades humanas. Puede que te pareciera un acto humano, pero estaba lejos de eso. Lo que sucede es que podríamos decir que él había sido un no muerto con una sola mirada. Los ministros tragaron y concentraron toda su atención en Ariane después de que ella dijera su parte. Eventualmente, un anciano parado junto a la pared tímidamente le hizo una pregunta. Entonces, ¿estás diciendo que sabías que Lord Palermo no era humano a la vista? Está bien. Incluso si un no muerto viste una piel humana, no se nos escapará. Ustedes han estado quitando los ojos que pueden ver a través de los disfraces de los monstruos con sus propias manos, todo por el bien de la doctrina de esos monstruos. Bueno, había una persona que no había podido ver a través de ella, pero mantengamos eso cerca de mi pecho en lugar de interrumpirla. Aún así, la Ariane Dono de hoy estaba de mal humor debido a nuestro entorno. Había estado practicando su discurso sobre la iglesia Iruku, desde que lidiamos con Palermo. El anciano bajó la cabeza después de recibir las críticas de Ariane.
De acuerdo con su doctrina, los elfos y los hombres bestia eran razas inferiores, no había un solo seguidor de Iruku que no se considerara superior a esas dos razas, pero ese complejo de superioridad los hizo bailar en las palmas de las manos de los no muertos. Sin embargo, presionarlos más sobre el asunto solo encendería aún más hostilidades contra los elfos. Estaba sentada a mi lado y sabían que tenía el poder de hundir secciones de esta ciudad debajo de la tierra, por lo que nadie era lo suficientemente valiente como para desafiarla ahora. Aún así, fue lo mejor que avanzamos. Detengámoslo por ahora, Ariane Dono. Ella se cruzó de brazos y se mantuvo callada a petición mía. No hay duda de que el cardenal Palermo fue quien orquestó el asalto a la capital. Como no nos preocupa el funcionamiento interno de la teocracia Iruku, solo tenemos una idea aproximada de sus objetivos. No, se podría decir que este evento nos ha informado sobre sus objetivos. El rey Asparuz contuvo la respiración cuando cambié de tema y lo miré directamente. A su lado, Lille unió su mano sobre su pecho como un niño escuchando una historia de fantasmas. Cuando me encontré con el cardenal Charos, estaba a punto de conquistar una ciudad a través del uso de muertos vivientes y otros monstruos. Como había una iglesia en la ciudad, no entendí su razonamiento, pero probablemente tuvo algo que ver con la enorme cantidad de muertos vivientes que atacaron esta capital. Alguien abrió la boca cuando escucharon lo que dije, pero rápidamente lo cerraron después. No pudiste crear espontáneamente tantos muertos vivientes, además, la armadura y las armas eran uniformes en apariencia, no algo que encontrarías en muertos vivientes rescatados de campos de batalla aleatorios. Palermo había dicho que su poder era algo que el Papa me había dado, así que eso significaba que el Papa podría crear muertos vivientes él mismo. Los dos cardenales eran simplemente un tipo de monstruo que el Papa podría crear. Todo se trataba de los materiales disponibles. Entonces mis hermanos que son llevados a la teocracia Iruku son. Cuando Chiome inesperadamente se unió a la conversación con esa pregunta tranquila, lentamente asentí con la cabeza. Probablemente se convirtieron en muertos vivientes, por lo que escuché en la ciudad portuaria de Roden, Lambaltic, la teocracia ha estado comprando un gran número de esclavos criminales recientemente. Me dijeron que los pondrían a trabajar en las minas, pero ese no parece ser el caso. Por ahora, simplemente dije la conclusión de que había llegado a la base de la información que tenía a mano, cómo iban a tratar la teocracia Iruku a partir de ahora depende de ellos. Los hombros de Lille temblaron y sus ojos se hincharon cuando dije mi pieza. Esto es serio, padre. La iglesia Iruku debe ser removida de inmediato. Asparuz se volvió hacia su hija e intentó calmar su apasionada declaración. Espera, Lille. No es tan simple. Por supuesto, no es simple. Para expulsar a la profundamente arraigada religión Iruku de un país, necesitarás convencer a la mayoría de los orgullosos creyentes para que den la espalda a su fe. No era una tarea fácil de lograr ahora que un ángel real había descendido. La rebelión estaba casi asegurada si trataban de forzar el asunto con el poder de la familia real, y dependiendo de la escala, podría resultar en su derrocamiento. Y la religión Iruku simplemente dejaría a Nosean solo porque su ataque a la capital había fallado. Quizás ya estaban preparando una fuerza mayor para lanzar el segundo ataque, o simplemente aplicarían presión. Incluso si revelasen la verdad acerca de la iglesia a los países vecinos, ¿cuántos realmente les creerían? En este mundo, que carecía de medios de comunicación, pasarían días antes de que el mensaje llegara incluso a las cabezas de otras naciones. Francamente hablando, estaban en un cheque. La gente que nos rodea comenzó a entender y comenzó a expresar frenéticamente las contramedidas y las tácticas para evitar el peor de los casos. Sin embargo, incluso yo no podía decir que ninguna de sus sugerencias daría frutos. No hubo medidas efectivas, pero para aquellos que vivieron bajo la religión Iruku durante tanto tiempo, tal vez fue imposible pensar en alguna solución. Aún así, no había ninguna razón para que procedamos a nuestra propia discreción, por lo que podríamos consultar a Dylan. No, en esta situación, necesitábamos hablar con alguien más arriba. Eso es. ¿Por qué no buscas refuerzos de Roden? Escuché que uno de los ministros sugirió una idea interesante, pero ¿cuán realista sería esperar que Roden enviara refuerzos a través del Golfo? En mi corazón, no era muy probable que ocurriera. Eso, debería hacer, ¿verdad? Los ojos de Lille se llenaron de lágrimas después de escuchar a su padre gritarle, lo que provocó que pasara a limpiar esta discusión antes de pedir que cumpliéramos con nuestras demandas. Dado que su país es incapaz de purgar la iglesia Iruku en este momento, ¿no sería la mejor alternativa anunciar al cerebro detrás de la crisis a la población y comenzar a detener a los clérigos para su interrogatorio?
El hecho de que cualquiera de ellos podría ser un no muerto en la piel humana puede usarse como una excusa válida. El rey comenzó a acariciar su barbilla mientras consideraba mi sugerencia, mientras que Lille lo miraba con una expresión de frustración. En lugar de responder, Aspauf me dio un fuerte asentimiento para indicar que había aceptado mi sugerencia, a pesar de la brevedad de nuestra relación. Honestamente, esperaba que el rey criticara mi propuesta cuando me miró con una mirada dura. Cuando comienza el interrogatorio, supongo que te gustaría estar allí para mirar. Como había sido mi sugerencia, era una pregunta razonable para hacer. Actualmente, la capacidad de detectar a los muertos vivientes estaba limitada a elfos y hombres bestia, pero dudo que hubiera más muertos vivientes ocultos dentro de la capital. Si fueras un no muerto capaz de mezclarse con los humanos, ellos deben tener su propia voluntad. Es poco probable que cualquiera de esos tipos se haya quedado cerca después de la derrota de Palermo. Bueno, no había ninguna razón para negarse a venderle a este país algunos más favores. Todavía, ¿no te importa si dejo a Ariane Dono y Chiome Dono en mi lugar, verdad? Mi mirada se movió entre los dos mientras hablaba. Chiome asintió con la cabeza en señal de aprobación, mientras que la sospecha comenzó a nublar los ojos de Ariane. Espera, ¿qué vas a hacer después de empujar esta molestia sobre nosotros? A pesar de que eran humanos, al llamar a una solicitud del rey de un país una molestia, me preocupaba que guardaran rencor por ello. Despejaré a los muertos vivientes que quedan en la ciudad. Me levanté de mi asiento, agarré el santo escudo de Teutates con mi mano izquierda y descansé la espada del trueno sagrado sobre mi hombro derecho. No era como si fuera capaz de distinguir a los muertos vivientes ocultos de los humanos de todos modos. Un uso más productivo de mi tiempo sería ayudar a los soldados a abrirse paso hacia el no muerto que había abierto una brecha en la pared exterior. Dado que la mayoría del crédito por la aniquilación del ejército de muertos vivientes fue al ángel que convoqué, pensé que podría compensar eso con una buena actuación ahora. Una actividad de los elfos que participe en la defensa de la capital debería disipar algunas de las suposiciones negativas que la gente tenía de los elfos, a pesar de que mi naturaleza élfica estaba oculta mientras todavía tenía mi casco puesto. El rostro del rey palideció cuando entendió lo que sugería. Argdono, estoy agradecido por la oferta, pero nos gustaría tener una ciudad en pie. Los ministros que habían estado hablando sobre las contramedidas futuras a lo largo del muro dejaron de hablar y al mismo tiempo miraron en mi dirección. Tenían miedo de llamar a otro ángel para limpiar la ciudad, a pesar de que eso haría que la reputación de los elfos se desplomara. No te preocupes, eso no es algo que pueda invocar imprudentemente. Estaré balanceando esta espada. Les di a las personas preocupadas de la sala una breve explicación, les pedí a Ariane y Chiome que se encontraran conmigo más tarde, y salí de la habitación. Ponta se había estado relajando en los brazos de Chiome hasta ese momento, pero vino volando detrás de mí con su magia del viento, aterrizando con gracia en su lugar favorito. Kyun. ¿Quieres venir también, Ponta? Ponta movió vigorosamente su cola en respuesta a mi pregunta. Había muchos soldados estacionados alrededor del edificio una vez que salí. Los ciudadanos a los que los caballeros mantenían a raya empezaron a señalar y conversar entre ellos cuando vieron a un caballero desconocido abandonar el edificio. Bueno, la puerta de la pared interior todavía estaba cerrada y los soldados deberían ser capaces de manejar ellos mismos a los muertos vivientes normales. Por lo tanto, sería mejor enfocarse en las arañas quimeras restantes. Probablemente termine en la noche. Con ese pensamiento en mente, comencé a caminar hacia la puerta.